Hola a todos y bienvenidos a nuestra clase sobre la representación del gaucho en Martín Fierro, donde hablaremos de Poblador narrado por el letrado. Esta investigación está hecha por Catalina Espíndola, Isidora Rubio, Joaquín Vergara, Madeleine Villegas y quien les habla, Vania Soto. Que disfruten. A continuación, se presentará una investigación de carácter bibliográfico acerca de la representación que hace el letrado José Hernández sobre el protagonista de su obra, Gaucho Martín Fierro. En otras palabras, se pretende dar a conocer cómo el poblador arquetípico es caracterizado por un letrado que no pertenece a la comunidad gauchesca. En conjunto con esto, el estudio también se centrará en cómo dentro de la época de producción y recepción del texto se comienza a visualizar el discurso crítico en el letrado. Para esto, recorreremos un camino que se compone de contextualización y análisis. Por otro lado, exploraremos definiciones y literatura gauchesca, para lograr dar una visualización amplia acerca del tema a tratar sin olvidar detalles que pueden parecer pequeños, pero hacen una gran diferencia. Se pretende que esta investigación sea un aporte para la comprensión más amable y didáctica acerca de temas sumamente profundos e interesantes, como son la representación de un ser humano hecha por otro, ya que esto contiene diferentes perspectivas de ambos extremos, lo que lleva a resultados que son altamente discutidos entre los críticos, de lo que se pretende saber si realmente una representación del gaucho, hecha por alguien que no pertenece a la comunidad, reflejará lo necesario y cumplirá la misión de ser la voz del pasado. Esta cápsula está dividida en 4 partes, dentro de las cuales tenemos el contexto histórico, donde veremos conceptos y literatura gauchesca. Luego tenemos el análisis de Martín Fierro, donde veremos la obra Gaucho Martín Fierro más detalladamente. La parte 3, Fausto Destino en el lado del campo, donde veremos las relaciones de esta obra con Gaucho Martín Fierro y finalmente las conclusiones. La literatura gauchesca surge en el siglo XIX, en Argentina, específicamente en el Río de la Plata. Para hablar de este género, primero debemos detenernos en el contexto en el que surge la figura que representa, el gaucho, y su relación con los escritores gauchescos, quienes eran personas cultas y letradas. Este género hace un flujo entre el campo y la ciudad, así como entre la barbarie y lo oculto. La literatura gauchesca se da de una manera particular, ya que es posible gracias al gran flujo de población que se generó gracias a los cambios que se estaban haciendo en una nación recientemente independizada, sumida en la conformación de ciudades, guerras y migraciones. Es importante aclarar que pese a que su nombre se atribuye a los gauchos, esta literatura no fue escrita ni leída por ellos, sino que fue creada por escritores cultos de la ciudad a los que le llamó la atención el estilo de vida que llevaban los gauchos, opuesta a la de ellos, ya que estos eran campesinos, ignorantes y también participaban en las guerras. Asimismo, se interesaron en los campos de los payadores que se transmitían únicamente de forma oral. Lo más cercano a la poesía popular que era transmitida por los gauchos dentro de este género, como dice Sánchez, eran los estribillos y alguna que otra copla intercalada, y la música con que se acompañaban. El primer escritor dentro de este género fue el uruguayo Bartolomé Hidalgo, con obras como Cielitos y Diálogos patrióticos, que le dieron un punto de partida al género. Sin embargo, según Sánchez, estas obras y las siguientes de la gauchesca corresponden en realidad a una tendencia general de la literatura española e hispanoamericana de la época, aunque el criterio verista de fidelidad a la realidad local que inspiraba a que esta actitud literaria exigiese que, en vez de ser majos y manolos, los personajes fueran campesinos o paisanos del Río de la Plata. En las siguientes palabras de Jorge Luis Borges encontramos una explicación acerca de la literatura gauchesca muy importante. El tipo del payador se dio de antiguo en este país, pero ¿qué era el payador? El payador era un gaucho o después un orillero, un compadrito que cantaba para otros gauchos y para otros orilleros y no tenía razón alguna para justificar su condición de tal. Al contrario, la gente del pueblo mira con reverencia la poesía, la idea de una poesía deliberadamente popular, de una poesía hecha para el pueblo. No es una idea popular, es una idea de gente culta. Y así encontramos esa diferencia,
Por un lado tenemos las coplas cantadas o heredadas de la tradición hispánica por los payadores, y esas están escritas en un español corriente, y por el otro tenemos la poesía gauchesca, la poesía inventada por Bartolomé Hidalgo, y en esa poesía ya se cultiva lo gauchesco. La razón es fácil: el poeta era un poeta culto que fingía donde jugaba a ser un gaucho y que tenía que subrayar su condición de tal. Es decir, la ficción de que este actor es un gaucho y que expresa como tal. Pero como los lectores o los oyentes no eran gauchos o no lo fueron al principio, el poeta se vio obligado a una exageración, y a veces para fines humorísticos a una parodia del lenguaje gauchesco. Entonces, lo que hicieron los poetas cultos fue apropiarse de la voz del gaucho y darle entonaciones humorísticas, y a la vez contaban con un trasfondo político. En esta clase nos enfocaremos en el Martín Fierro de José Hernández. Sin embargo, también haremos un pequeño contraste entre esta obra y Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera, de Estanislao del Campo, para entender la representación del gaucho dentro de la literatura. A principios del año 1870 existe una ampliación y modernización de la ciudad letrada, integrando nuevos intelectuales que comenzaron a escribir. Entre ellos, los que más destacaron fueron el pedagogo, el periodista y el abogado. Las críticas que hicieron de ellos los escritores más tradicionalistas era que estos no representaban la realidad en sus escritos, sino que las cubrían de dorados. Dentro de este contexto moderno, también surgió en la ciudad letrada un pensamiento crítico que tenía de causa principal sentimientos de frustración e impotencia respecto a los colonizadores. De esta manera comenzaron a buscar una identidad propia, intentando alejarse de la herencia colonizadora. Debido a una gran urbanización en la época, comenzó la extinción de las culturas rurales y su naturaleza, ya que las ciudades modernizadas buscaban integrar el territorio nacional bajo la norma urbana capitalista. Por eso, los escritores hicieron obras representando la naturaleza, pero desde su marco urbano, sin ser cercano a ella, y por lo tanto, sin ser auténtica a las personas que vivían en esa naturaleza rural y que fluía dentro de un sistema oral. José Hernández describe detalladamente la investigación que llevó a cabo como novelista naturalista para conocer las costumbres de los hombres de los que habla Martín Fierro, para hacer una obra que él dice ser lo más fiel posible, intentando representar al gaucho, que era erróneamente juzgado, mostrando su naturaleza, la cual él dice que a medida que avanzan las conquistas de civilización y urbanización, se va perdiendo completamente. Los métodos de investigación de quienes hicieron literatura gauchesca demuestran lo siguiente, según Rama. 1. La aplicación de un instrumental que aspira a ser realista, probo y científico, cuya sola existencia denota la distancia que existe entre el investigador y el objeto observado, entre dos diferentes mundos a los cuales pertenecen, respectivamente, y que aún siguen siendo los de civilización y barbarie, aunque ya no sea esta la palabra que se usa para describir a los rurales. 2. La complementaria comprobación de que el estudio se refiere a una especie que ya está en vía de extinción. La investigación civilizada se aplica a un universo cultural que está desintegrándose y que se perderá definitivamente pues carece de posibilidad evolutiva propia. Sin embargo, las culturas rurales no se mantuvieron inmóviles, sino que tuvieron un proceso cultural menos acelerado que las urbes, y que se integraba a un acervo tradicional, eligiendo y desechando, combinando componentes, etc. Así, la escritura declina el esplendor de la oralidad de las comunidades rurales. Por esencia, la oralidad es ajena al libro y a la rigidez individualizadora que tiene, ya que se modula en un flujo cultural que está en permanente plasmación y transformación. Las producciones populares de las culturas rurales otorgaron la base legitimadora de la nacionalidad. Como dice Rama, la constitución de las literaturas nacionales, que se cumple a fines del siglo XIX, es un triunfo de la ciudad letrada. Absorbe múltiples aportes rurales, insertándolos en su proyecto y articulándolos con otros para componer un discurso autónomo que explica la formación de la nacionalidad y establece admirativamente sus valores. Dentro de la literatura gauchesca podemos encontrar diversos autores, algunos desconocidos como cantores populares y payadores, pero hay un grupo de autores de renombre que fueron hombres cultos de ciudad y que también se dedicaron a describir la vida del gaucho, tales como
Bartolomé Hidalgo, Juan Gualberto Godoy, Estanislao del Campo, Hilario Escazú, Juan María Gutiérrez, Bartolomé Mitre y José Hernández. Dentro de ese grupo de autores cultos tenemos a Hidalgo, Godoy, Ascasubi, del Campo y Hernández, que fueron quienes representaron al gaucho en su manera más rústica. Bartolomé Hidalgo fue el primero que los hizo hablar en sus poemas. Hilario Escazú representó la vida en el campo y las guerras civiles en las cuales se veían inmersos. No obstante, y cito, por momentos el poema de Escazú se torna excesivo, por lo extenso y engorroso, decae en interés y su verso se hace prosaico. Por otra parte, Estanislao del Campo, en sus inicios, escribió sátiras sobre el gaucho, y luego comenzó a escribir décimas para atacar a sus adversarios políticos. Escribe el Fausto, que es el poema que le da el mayor reconocimiento por el cual es conocido actualmente. A pesar de ello, Del Campo escribe como hombre de ciudad, con propósitos que eran nada más que divertir. En cambio, José Hernández tenía otro propósito para hacerlo, según el mismo autor. Mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes, ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral y los accidentes de su existencia, llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones constantes, y que, según Álvaro Yunque, los cumplió plenamente. Es por ello que es quien escribiera de manera más fiel y realista sobre el gaucho, casi como si estuviera documentando lo que sucedía con aquel habitante de las llanuras, puesto que, además, escribía desde su propia experiencia. Por otro lado, la gran diferencia que hay entre Del Campo y Hernández es, según el mismo Yunque, que Estanislao del Campo, hombre de la burguesía porteña, le faltó convivir la vida del campesino, mascar y beber su asperaza. De esto sacó Hernández la superioridad que tiene sobre cuantos escritores escribieron sobre el gaucho. Ya pensando en la biografía de José Hernández, podemos decir que nació en 1834, en las chacras de Perdriel, a diferencia de los otros autores que habían nacido en ciudades como Buenos Aires o Montevideo. Él es opositor en política, defensor de los derechos del expoliado campesino, escritor duro y vigoroso, enraizado profundamente a su medio, el periodismo. Su poema, Martín Fierro, es el resultado de su vívida existencia, una existencia de hazañas y peligros, tan interesante como la de Fierro, como la de Cruz, como la de Vizcacha, personajes del poema. No todos los autores convivieron como él la vida del gaucho en sus faenas y en sus entreveros. Hernández es un luchador, a quien lo vemos empuñando la lanza a los 16 años de edad, viviendo en estancias y fortines. Los gobiernos le persiguen, por lo que tiene que andar por los pueblos y por los campos. Puede hablar con propiedad, porque en su vida sufrió y puede hablar por los que sufren. Para dar comienzo es sumamente necesario que se tenga conocimiento acerca de quién es el gaucho. Borges, en su texto El gaucho y la literatura, nos habla sobre la etimología de la palabra gaucho, de lo cual concluye que ninguna de las que investigó le parecieron verdaderas. Pero sí le parece más acertada la etimología que da Sarmiento, en la cual se refiere a que gaucho significa guacho, o sea, hijo de padres desconocidos. En palabras del mismo Borges, decir de alguien que era un gaucho era decir que era un bruto, un ignorante. Ahora bien, este término se vio afectado debido a la aparición de la literatura gauchesca. Gracias a este término también se le comenzó a acuñar las características de buen amigo, y de esto nació la famosa palabra gauchada, que se refiere a ser un acto de amabilidad o de amistad. Josefina Ludmer explicita que existe un tipo de gaucho que se caracteriza como el gaucho vago, no propietario, sin trabajos ni domicilios fijos, y la conocida ocupación de desposeídos, o sea, delincuentes. Ahora bien, Oxford define al gaucho como hombre mestizo de sangre española e indígena que en los siglos XVIII y XIX habitaba en las llanuras rioplatenses de Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur, Brasil. Era diestro en las tareas rurales y en montar a caballo, usaba una vestimenta típica, se convirtió en personaje folclórico y sirvió de inspiración a numerosas corrientes literarias, entre estas la poesía gauchesca. Es importante tener en cuenta que el gaucho como tal verídicamente sabemos que fue un poblador de Argentina, pero más allá de eso su caracterización es lo que nos pesa en la actualidad.
la cual ha sido creada por el letrado de la época, no por el gaucho como tal. Debido a esto es imprescindible tener en cuenta que la imagen del gaucho es una proyección. En palabras de Borges, decir, hubo hombres que nacieron y murieron gauchos, y luego tenemos la cifra de estos hombres en la literatura. Y a la larga es evidente de lo que nos queda es la imagen proyectada en las letras, y no los muchos y sin duda contradictorios y complejos hombres reales. Presentación del Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro de José Hernández es un poema escrito en verso perteneciente al género gauchesco, obra que destaca entre sus pares de género y es aclamada como la principal obra de la literatura argentina, además de ser la obra cumbre de la literatura gauchesca. El Martín Fierro cuenta además de dos partes, conocidas comúnmente como la ida y la vuelta, las cuales fueron publicadas en diferentes fechas. La primera en 1872 y su sucesora en 1879. El protagonista de esta obra es el gaucho Martín Fierro, que se enfrentará a la injusticia social a la vez que vivirá fuera de las leyes y la sociedad. Respecto a su contenido, podemos rescatar a grandes rasgos la realidad y el contexto histórico de la obra, la protesta y denuncia social expresada a través del personaje del gaucho y la representación de la visión humana del gaucho de una época y el pueblo. Martín Fierro y el gaucho en la obra. Dentro de la obra Gaucho Martín Fierro existe una caracterización específica y bastante popular, y que incluso ahora actualmente es aún más popular, que se le dio al gaucho, dentro de lo cual se puede decir, según Gloria Chicote, que a partir de 1872 José Hernández fijó la imagen del gaucho en su Martín Fierro, héroe ficcional a través del cual el autor letrado se apropia de un tipo histórico y crea un lenguaje apropiado para escribir la epopeya de cierre de un ciclo que impactó en los públicos urbanos y rurales. Al decir que impactó, la autora nos está de inmediato dando a entender que Gaucho Martín Fierro tuvo un impacto instantáneo. Es curioso e impresionante cómo Hernández logra hacer de su personaje gaucho un personaje con el cual el lector empatiza, ya que esto se logra en gran medida gracias al patetismo del protagonista. Su miseria, que va en crecimiento exponencial, es de cierta forma explicada, y muchas de las situaciones que tienen que ver con la sociedad que lo rodea y juzga tal como gaucho. Martín Fierro, según Ludmer, representa la exaltación del gaucho y la posibilidad de su integración en un nuevo modelo político y económico, en convivencia pacífica con una normativa que acoge también a los inmigrantes. Como dice Rama, la que antes era la lengua de los personajes populares, y dentro del mismo texto se oponía a la lengua del escritor o del narrador, invierte su posición jerárquica. En vez de ser la excepción y de singularizar al personaje sometido al escudriñamiento del escritor, pasa a ser la voz que narra, abarca así la totalidad del texto y ocupa el texto del narrador manifestando su visión de mundo. Pero no remedia simplemente un dialecto, sino que utiliza formas sintácticas o lexicales que le pertenecen dentro de una lengua coloquial esmerada, característica del español americano de algunas de las áreas lingüísticas del continente. La voz en el poema es una voz que hace que los campesinos y trabajadores se sientan representados, que la sientan propia, sin importar los años que pasen. Se resaltaba el sentimiento de amor por la patria y veían en ese hombre reflejada a la patria, tal como explica Dorra. Humillado, perseguido por la injusticia, los sufrimientos de ese hombre estaban llamados a representar los sufrimientos de la patria y su redención. Se dice que Hernández, en vez de imitar la voz del gaucho, la fundó, teniendo como primeros destinatarios a aquellos que trataba de interpretar. El hecho de que el Martín Fierro viviera tantas injusticias es un llamado de atención para las autoridades, porque si la gente se veía representada en aquel hombre, era porque también pasaron o estaban pasando por lo mismo. No obstante, esto sucedió con el primer libro del Martín Fierro, porque con la vuelta, la situación fue un tanto distinta. Hernández creyó que al tener su libro tal recibimiento en la población, debía de realizar algo más provechoso para ella, por lo que el gaucho esta vez no debía ser solo el sujeto de imitación, sino el destinatario de la voz. De modo que esa voz la hizo más didáctica. Esto, junto con que iba dirigida a la clase trabajadora, provocó
que ya no la sintieran tan propia como antes. La crítica también se percató del marcado sentido didáctico que poseía esta segunda parte del poema. Unamuno se refiere a esta como que es sobradamente didáctica, sin esa briosa frescura y la ruda espontaneidad que poseía la primera parte. Por parte del silencio, está relacionado con la palabra. Por lo general, se antepone un silencio antes de iniciar el canto, de manera similar a la relación cantor-público. Cabe destacar que el silencio tiene dos significados, uno negativo y uno positivo. La palabra tiene usos positivos y negativos. Por el lado de los positivos tenemos las charlas al calor del fogón y las historias que cuenta Fierro a sus hijos. Por el lado de los usos negativos se encuentra el uso excesivo y la carencia de la palabra. El uso negativo puede ser transversal en la sociedad. Se puede ver tanto en Vizcacha, que no se encuentra dispuesto a entablar una conversación casual, como en las autoridades que no escuchaban las peticiones de la gente. El silencio no es el único uso negativo de la palabra, como se mencionó anteriormente. A este se le suma el ruido, el barullo. Ambos son extremos en el uso de la palabra e impide la comunicación con los pares. Además, la palabra es algo respetado por los gauchos, puesto que Dios fue quien se las dio. El uso de la voz va de la mano con el uso de la palabra en el Martín Fierro, pero el buen uso es a lo que se le da mayor importancia, puesto que Hernández da a entender que usar palabras adecuadas, tonos de voz adecuados, es muy propio de un ser civilizado. Por el contrario, balbucear, gritar, hablar de manera que no se entienda e incluso no hablar son comportamientos con un carácter más salvaje. La palabra es importante porque te hace superior al resto de los animales. Si te quedas en silencio, no eres más que los animales. El silencio, por otra parte, y este vendría siendo el segundo significado que posee, refleja el despojo que sufrieron los gauchos, pues las escenas donde se evidencia este despojo están acompañadas de un profundo silencio. Recepción del público en la época. El Martín Fierro de José Hernández va más allá de solo ser una ficción literaria, sino que se manifiesta a la vez en el plano histórico y social, siendo así parte de la identidad formadora de la actual Argentina. De esta forma, el gaucho Martín Fierro continúa siendo parte importante de la cosmovisión y comportamiento social frente a fuerzas avasalladoras que buscan poner fin al desarrollo independiente de sus vidas. Sin embargo, algunas opiniones de la época difieren con la perspectiva nacional, como lo son las opiniones de Rodolfo Rivarola y Alejandro Korn. Pero primero, comentemos a los siguientes autores que así afirman vehementemente que el gaucho Martín Fierro presenta un valor nacional. Martiniano Leguizamón basa su opinión en la lectura de Lugones en el Odión sobre el Martín Fierro, donde confirma sus más hondos y arraigados sentires. Para el escritor, la obra de Hernández representa el poema nacional por excelencia, el cual trasciende y desafía el tiempo, ya que supo encarnar con este personaje lo más profundo del ser humano a través de una figura tan humilde como lo es el gaucho. Incluso, muy convencido de su opinión, escribe: el poema de Hernández supera como creación original con su fuerte sabor de poesía virgen a todos los ensayos del género que le precedieron. A su vez, el escritor Manuel Gálvez continúa también con elogios hacia la obra. Comenta: Hernández tenía la sensibilidad de este siglo. También llega a afirmar que el libro podría sintetizar el espíritu de la raza americana, más allá de solo la Argentina. Por otra parte, Rodolfo Rivarola difiere de los otros autores. De hecho, su opinión es muy acotada y precisa, ya que no representa un argumento, sino una opinión meramente personal. Para él, el supuesto valor del Martín Fierro no puede ser como tal, ya que si bien la representación del gaucho es muy humana y profunda, no representa de manera adecuada la figura nacional. En sus palabras, si Hernández escribió el poema de la raza, lo que puede faltar hoy, que todavía está el poema, es la raza, que no está más. También el filósofo Alejandro Korn apoya esta idea y niega a la figura del gaucho como alma de Argentina, ya que para los argentinos son gente pensante, educada y que viste bien. Jamás se comportarían como un gaucho. En cambio, describimos los almenados muros de un villorrio medieval, cantamos erotismos faunescos y sentimientos que nunca fueron una emoción, y hacemos
Literatura argentina. Una obra previa al Martín Fierro de Hernández es Fausto, impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera, publicada en 1866 por Estanislao del Campo. Esta obra está ambientada en Bragado, en la época de la Guerra de la Triple Alianza. En esta, el gaucho Anastasio el Pollo relata a su amigo sus vivencias al ir al teatro a ver la ópera Fausto de Gounod. La importancia del Fausto es, como señalan Ludmer, es el primer texto del género que separa nítidamente la literatura y la política, que a su vez transforma definitivamente la fiesta política en puramente cultural y cambia así la representación del sistema de relaciones del gaucho con la ciudad, y por lo tanto el vínculo y la alianza de las dos culturas en el género. Aparece por primera vez un poema gauchesco desligado del periodismo, absolutamente literario, que corta en dos partes el género. Fausto no es solo un avatar necesario de su historia y consecuencia de su lógica, sino de las condiciones fundantes de Martín Fierro. Aunque lo carnavalesco en el gaucho se viera también en Hidalgo, se muestra de manera muy notoria en el relato que hace Anastasio el Pollo sobre su visita a la ópera, haciendo una mezcla entre el campo y la ciudad muy notoria con matices claros de parodia, asociando lo oculto a una forma campesina e ignorante. De esta forma se crea una imitación distorsionada de la realidad. Como mencionó antes Ludmer, la publicación del Fausto fue importante para la creación del Martín Fierro, ya que Hernández reacciona a la creación burda del personaje gaucho, convirtiéndolo en algo más serio, como dice el propio Hernández en su prólogo La ida del Martín Fierro. Quizás la empresa habría sido más fácil para mí y de mejor éxito si solo me hubiera propuesto hacer reír a toda costa de su ignorancia, como se haya autorizado por el uso en este género de composiciones, pero mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes. Ese conjunto se constituye en el cuadro de su fisonomía moral, y los accidentes de su existencia llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones constantes. La carnavalización previa al género hace reaccionar a nuestro autor sobre la importancia que se le debe dar al gaucho dentro de la literatura, creando algo totalmente nuevo. Finalmente, luego de todo el análisis que acabamos de ver, se puede concluir que no es posible hacer una representación 100% verídica del gaucho. Esto debido a que no es realizada propiamente por un gaucho, ya que la oralidad de la cultura rural es ajena y completamente diferente a la escritura, y sobre todo al mundo del letrado. Parte de esto se debe a que la cultura oral está en permanente transformación. Los letrados realizaron la representación del gaucho desde su marco intelectual, empleando un método investigativo que demuestra la distancia y diferencia que se presenta entre ambos mundos. Sin embargo, José Hernández, a comparación de los otros autores de la literatura gauchesca, es que logró realizar una representación gauchesca lo más realista dentro de lo posible. Dentro de esto influye el hecho de que nació y se crió en las chacras de Pedriel, a diferencia de los demás intelectuales de la época que vivían en zonas urbanas, posibilitando la cercanía de Hernández con la comunidad gauchesca. De esta manera, Hernández logra crear una obra en la cual los campesinos, trabajadores y gauchos se sientan representados. Una voz que denuncia las injusticias vividas por estos mismos sujetos, visibilizando su cultura en el mundo intelectual, haciendo que la cultura rural de los gauchos fuese parte esencial de la transformación de la identidad argentina.